Hola amigas, amigos, bienvenidos a esta edición de día viernes del Portal del Villegas, que voy a iniciar recordando un poco y, qué sé yo, saludando a los familiares del actor Nissim Charin, que murió a los 88 años, después de una vida, prácticamente toda una vida dedicada al teatro, especialmente al teatro Ictus, que fue una compañía donde también participaba Delfina Guzmán y otros actores que no recuerdo en este momento los nombres, importantes, eh, y que dio una serie de obras antes y durante el régimen militar y después supongo también, yo ya no iba al teatro, que le dieron a esa compañía y a Charim una cierta, una cierta aureola de personas que estaban desde la trinchera del teatro, digamos, haciéndole alguna clase de resistencia al régimen militar, a la dictadura militar. Eh, y bueno, yo asistí a muchas funciones de teatro del Ictus antes. Me acuerdo del Cepillo de Dientes. Incluso una vez pusieron en escena, por lo cual era bastante difícil, ¿no? Y casi artificioso, Fahrenheit 451, que es una obra, una novela de Ray Bradbury, y la convirtieron en una obra de teatro. Eh, Nunca me convenció del todo Nissim Charim, para serle bien franco, no porque se haya muerto y lamento su muerte significa que tenga que cambiar mi opinión. Si total no estoy haciendo aquí una intervención al pie de su cajón. No, no me parecía como un poquito estatuario, como siempre sobre un pedestal defendiendo los grandes valores. Me parecía un poquito forzada su postura como persona y como actor. Pero eso no quita sus méritos como actor ni como persona. Simplemente estoy dando cándidamente, francamente, mi sensación. En cuanto a su papel y el de otros de esa compañía y de otras compañías de resistente al régimen, no sé, depende a qué se llame resistente. No recuerdo que en ningún momento, incluso con esas obras que supuestamente eran más puntúas, como eso Chile, país esquina con vista al mar o algo así, eh, nunca pasó nada, nunca fueron a buscar a Charim a su casa, ni a Delfina Guzmán, ni le cerraron el teatro. Ellos seguían actuando para su público cliente, digamos, y hacían sus obras. Y a mí no, llegó un momento en que empezó a aparecerme todo ese teatro delicto un poquito posero, para serle franco, un poquito como demasiado enfático en su, en su, en su deseo de expresar algo, de darnos algo. Me acuerdo de una función, no me acuerdo cómo se llamaba la obra, en que en algún momento los actores se sientan dándole la cara al público y se quedan ahí como diciendo, y ahora hagan algo ustedes, no sé a título de qué y qué es lo que se supone que teníamos que hacer, pero era como teatro, el teatro puntudo, no sé si teatro del absurdo, el teatro de la provocación. Y me pareció una tontería en ese momento y me mandé a cambiar. Yo no voy al teatro para que me vengan a hacer interpelaciones ideológicas, no necesito eso. Pero, y también Nissim hizo películas, estuvo en televisión, me acuerdo que el Nissim Charin que más me gustó es el que participaba en un programa bastante divertido en televisión que se llamaba La Manivela. Ahí estaba también otro gran actor y hombre muy cómico, muy complicado también, con el cual hizo un programa de televisión en alguna oportunidad. Eh, pero me parecía que como que Nissim Charim se encarnaba en forma muy enfática, como muy delineada, como con agua fuerte, en la figura típica, así casi del intelectual de izquierda resistente a las dictaduras y a los regímenes de opresión, mientras tanto que no les pasa ninguna cosa. Y no me convencía mucho, pero ¿qué importa si a mí me convenció o no Nissim Charin? El hombre hizo lo suyo, eh, hizo obra buena, era buen actor, no estoy diciendo que no, era buen actor. Eh, Incluso en esta obra de humor, haciendo uso incluso inteligentemente de su postura un poco seria, un poco estatuaria, eso lo usaba para la comicidad de la manivela. Eh, pero en fin, se nos está yendo la gente que alguna vez fue parte de nuestra juventud, nuestra adultez joven, en el teatro, en la literatura, en todas partes se muere la gente y uno lo lamenta. Se murió Sean Connery, se muere ahora Nissim Charin, se muere gente. Y con eso se muere un pedazo de uno también, porque
Para mí ir al ictus con mi madre en esos años 60, antes del golpe militar, antes de Allende, era casi un deber cívico. Siempre que estrenaban una hora íbamos al ictus, que está donde mismo está ahora, en la calle Merced creo que se llama. Una sala bien, muy bien puesta. Y vi una representación de Otelo, me acuerdo. Eh, y bueno, en fin. Que descanse en paz Nissim Charin. Tuvo una vida dedicada a lo suyo 100% y eso es muy respetable, muy encomiable. Y ahora entro a los temas más políticos. Como ustedes saben, el nuevo ministro del Interior se llama don Rodrigo Delgado. Era un hombre que manejaba un municipio, me parece. Tiene muy buen currículum, parece que se manejó muy bien. Presidió la asociación de municipios, que no se llama así, se llama de otra forma, pero la asociación que junta a todas las municipalidades. Y el gobierno, o sea, el presidente de la República le encargó a su ministro, a su flamante ministro, cuya duración en el cargo no sabemos cuánto va a ser, le encargó recorrer los caminos del diálogo. ¿Cuáles son esos caminos? Me pregunto yo, esos caminos del diálogo. ¿Dónde están para ir a recorrerlos, por lo menos echarles una mirada? ¿Cuáles son? Yo asumo que el diálogo presume dos condiciones. Primero, que haya dos partes que desean dialogar. Y segundo, que tengan un terreno relativamente común, aunque hayan diferencias, que permita, teóricamente, llegar a un punto común. Para eso son los diálogos. Yo creo que esas condiciones no existen hoy en día en Chile. Yo creo que la oposición no tiene interés en dialogar con el gobierno, por mucho que de repente hablen de diálogo. Qué bueno que hay un ministro que es más dado al diálogo, pero en definitiva ellos no quieren dialogar. Para dialogar y bailar tango se requieren dos, y aquí no existen esos dos. Y no tienen ninguna voluntad. Porque habrían de tenerla si su actitud confrontacional desde octubre, en forma indirecta, y en el Congreso desde ese mismo mes, en forma más directa, les ha sido útil. Llevaron el gobierno a la rendición, llevaron a la coalición de derecha a votar en muchas ya ocasiones con la izquierda. ¿Para qué habrían de entrar en diálogo ahora? Uno no entra en diálogo con un enemigo al que ya lo tiene literalmente contra las cuerdas, sino que termina de noquearlo. O espera que alguien tire la toalla. ¿Para qué uno le va a dar la mano y le va a invitar a tomarse, digamos, un pisco sour? Y fuera de eso, yo no veo cuál podría ser el terreno común de verdad, porque no basta con decir el pueblo quiere unidad, como dice siempre el gobierno, el pueblo quiere acuerdos. Sí, es muy fácil decir eso, pero ¿acuerdos respecto a qué? ¿Y cuál sería su contenido? Aquí hay un bando que quiere y que ya obtuvo la rendición del otro. No necesita acordar nada con ese bando. No necesita acuerdo. No lo necesita en absoluto. Y vuelvo a insistir, no hay terrenos que permitan el acuerdo. El acuerdo, todo diálogo, supone, aunque no se vea, aunque no se sea consciente, un área de posible encuentro. Y esa área desapareció. Aquí tenemos un bando que desea cambiar completamente las estructuras de Chile, pasarle la retroexcavadora, y está otro que desea conservar, con algunos cambios supongo, más o menos lo que hay, porque asume ese bando, al cual yo me sumo, que esa estructura, con los defectos que pueda tener, y no conozco ninguna que no los tenga, le dio desarrollo a este país por un montón de años, con gobiernos de la concertación, o sea, no con gobiernos de derecha. La oposición está en el camino de la retroexcavadora. Es el camino que ellos están haciendo con la retroexcavadora. Y los que se pongan delante de la retroexcavadora son excavados, son sepultados, son echados a un lado. Así que no veo qué camino podría recorrer don Rodrigo Delgado, ¿no? La izquierda, por supuesto, nunca declara de inmediato que le va a negar la sal y el agua a nadie, porque eso sería poco político, ¿no es cierto? Ellos quieren mantener esta apariencia, una cierta apariencia. Entonces, algunos personeros de la izquierda le reconocieron sus méritos a Delgado. Los méritos que le reconocieron son los siguientes: que
votó apruebo, que apoyó las movilizaciones, como llaman ellos, a la insurrección de octubre, y que ha sido crítico del gobierno. Tremendo mérito. O sea, lo que le gusta a la izquierda. Eso para ellos es un mérito, un gran mérito. Un gran mérito haber apoyado las movilizaciones. Yo no sé en qué sentido las apoyó Delgado, si las apoyó entusiastamente considerando que el pueblo, que doña Juanita se estaba rebelando contra el sistema capitalista, o las apoyó en el sentido como lo han hecho tantos derechistas que simplemente se suman a la horda para evitarse problemas. Como que vamos a dar los nombres, ya los conocemos. Pero fuera de eso, fuera de los méritos que le reconozcan, resulta que ahora Delgado es ministro, no es simplemente alcalde. Y como ministro, los méritos, según la izquierda que haya tenido, ya no tienen importancia. Como ministro del Interior se convierte en lo que podríamos llamar blanco legal, legítimo. Pertenece al plantel de la moneda, es parte del enemigo. Entonces, vamos a ver qué hacen. Doña Catalina Pérez, que preside Revolución Democrática, una de las tantas facciones o sectas del Frente Amplio, dijo que ojalá este señor Delgado, por favor escuchen atentamente lo que dijo porque esto ya es surrealismo puro, dijo que el gobierno, por medio de Delgado, dé un giro y garantice la seguridad de todos y de todas, también agregó, porque ya por supuesto está en el lenguaje políticamente correcto. Que dé un giro. El gobierno no puede dar nada, no puede dar giros, no puede ir para atrás, para adelante, mucho menos retroceder el camino que lleva, que es el camino del tobogán que conduce a la impotencia. ¿Qué giro puede dar el gobierno? Cualquiera diría que el gobierno estaba actuando de forma brutal, represiva, y entonces se le pide que por favor se porte mejor, que dé un giro. Si diera un giro, el gobierno tendría que hacer exactamente lo que a doña Catalina no le gustaría. Tendría, por ejemplo, en primer lugar que ir a reprimir a la CAM. Pero no creo que le gustara a Catalina Pérez, porque para ella la CAM es una organización de combatientes, legítimo, por la libertad de los pueblos originarios, alguna cosa por el estilo. Y luego dice, garantiza la seguridad de todos. Si está tan interesada en que alguien, que un ministro, que el gobierno garantice la seguridad de todos, entonces, bueno, Catalina Pérez tendría que permitir y pedirle al gobierno que dé un giro y vaya a combatir a la CAM. Porque sería la única manera, por ejemplo, de garantizar la seguridad de los camioneros. Para que no haya otro señor Gana que lo quemen dentro del camión, para que no haya otra niñita que le disparan por la espalda, para que no hayan otros pequeños empresarios o grandes empresarios de camiones que pierden su capital, para que no hayan otros miembros de la etnia mapuche que sean baleados porque no han asistido como corresponde al movimiento, que no hayan otros asaltos a las personas, quemas de casa. Habría que hacer un ataque frontal contra la CAM para, en ese sector, por lo menos darle seguridad a la gente, señora Pérez. Y en el resto del país habría que ir contra estas organizaciones que están esperando su oportunidad para salir a la calle a vandalizar, a quemar, a destruir, a incendiar, a robar, a combatir a carabineros con armas letales como es las bombas Molotov o a veces armas de fuego o balines o rodamientos grandes de acero disparados con onda que pueden perfectamente penetrar un cráneo. Tienen la capacidad para eso. Así que si la señora Pérez está tan interesada repentinamente en la seguridad de todos y todas, entonces tendría que pedirle al gobierno que hiciera un giro en su conducta entreguista, en su conducta cobarde, y que se enfrentara de una vez por todas a todos estos grupos que están haciendo lo que se les da la gana. Pero no creo que esté pensando en eso. Yo creo que doña Catalina, en esta lógica retorcida que tiene la izquierda, cree que la seguridad consiste en que se le dé seguridad a los combatientes para que sigan combatiendo, entre comillas, o sea, haciendo lo que se les da la gana, sin correr ni siquiera el riesgo de que les caiga cerca unos metros una bomba lacrimógena. La señora Catalina Pérez está pidiéndole seguridad a los niños para que sigan en su revolución sin temer nada. Aunque no sé qué es lo que podrían temer a estas alturas, cuando Carabineros fue conducido a la más total impotencia. Recordemos, y esto lo conté acá en un programa, y me parece muy significativo, que en algún lugar de la carretera hacia el sur, un grupo de, no sé cómo calificarlo, le roció a Carabineros con líquido acelerante,
con la intención luego de prenderle fuego, por supuesto, y los carabineros, en vez de responder a ese ataque que habría sido no solo letal, sino que diabólico, en vez de responder con sus armas de servicio, como habría hecho la policía de cualquier lugar del mundo, salieron arrancando en un cerro. ¿Por qué? Porque esos carabineros saben que si hacen otra cosa, que convierten ellos en víctimas. Se convierten, en victimarios. Son ellos los malos de la película. Entonces, no sé de otra seguridad que pueda estar pensando doña Catalina Pérez, sino en la seguridad de que sus amigotes de la izquierda, que sus compañeros progres, sigan haciendo lo que hacen sin ningún riesgo, cosa que no necesita pedirlo la señora Pérez porque esa ya está garantizado. El gobierno lo garantizó. Permítanme pasar a mi primer bloque, en el cual recibo con mucho cariño y placer a una empresa que estaba con nosotros, que luego se retiró por un tiempo y que vuelve, y que es el Club Explora. Eudora Vinos, el Club Explora. Usted se hace miembro pagando una cantidad mensual muy reducida, una UF o algo así. Ustedes están viendo los datos ahí, los números, no me acuerdo exactamente los números, porque están a mi izquierda. Una cantidad muy accesible, y todos los meses ustedes van a recibir no una, sino que 2 botellas de un vino escogido por las enólogas del club. Van a venir en estas bolsitas o en otras. ¿Y de qué vino se trata? Bueno, ese es el chiste, ¿no? Que son vinos escogidos y uno no sabe cuáles son. Por ejemplo, este es Monastrell 360, qué bonita botella. Son vinos de alto nivel. Esta es la viña de don Luis Felipe Edwards. Un maridaje de charcutería, asado de tira. O sea, estas son las cosas con las cuales hay que consumir este vino. Y potencial de guarda hasta 5 años. Bueno, un vino tinto que se ve muy apetitoso. Son 2 botellas, no del mismo vino, son distintos vinos. Puede ser otro tinto, puede ser un blanco. Y todos los meses es diferente. Ustedes se acordarán que ese es el sistema del Club Explora, al cual ustedes se hacen miembro por una cantidad muy reducida. Me parece que es una OF, efectivamente. Y para los que nos gusta el vino, y yo soy uno de ellos, como quizás se habrán dado cuenta, el beber de vez en cuando un vino, primero, que está garantizado que es de alta calidad, y segundo, que es distinto al que usualmente tenemos de cabecera, es siempre muy agradable. Un vino distinto, rico, una vez al mes, probarlo con los amigos, con la familia. Así es que volvió el Club Explora, estimados amigos. Ya saben, darse un rico gusto con un rico vino es una cosa muy recomendable. Y continúa con nosotros, por supuesto, Hey, el corredor más rápido de Chile, métodos innovativos que le permiten hacer lo que pocos corredores están ahora logrando, que es vender en el tiempo más o menos dentro de lo que usted espera. No es fácil vender bienes inmobiliarios en estos días, pero Hey se las arregla para hacerlo muy bien. Fuera de eso, Hey es capaz de hacerse cargo de sus arriendos si usted es un rentista, de encontrarle arrendatario si usted quiere arrendar a una persona que no lo vaya a defraudar, o de tasar su propiedad y después vendérsela, por supuesto. Hey, estimados amigos, ahí están los datos. Si quiere vender, póngase en contacto con Hey. Si no quiere vender, póngase en contacto con otros para estar esperando ahí por meses. Y si usted quiere enfrentar un juicio laboral en las mejores condiciones, póngase en contacto con el bufete GMS de Gajardo, Morando, Schwartz y Figueroa. Este es un bufete no solo muy recomendado, muy ilustre, muy apreciado, muy bien calificado en Chile, sino que tiene reconocimientos y varios internacionales. Hay uno de ellos que está arriba a la derecha en el cartel, otro que están abajo. Tiene reconocimientos internacionales por la calidad de su trabajo. Ellos ven todos los aspectos habidos y por haber de un conflicto laboral. Todos los aspectos significa todas las partes posibles que están en un conflicto laboral, los distintos temas, dependencias laborales, etc. No se ponga en manos de cualquiera, póngase siempre en manos de especialistas. GMS. Y para hacer un uso
antes que desaparezcan de las millas que usted ha acumulado en sus viajes aéreos, entre a kmmillas.cl donde le van a comprar su millaje. Hágalo antes que sea tarde y ese millaje desaparezca en la nada, porque como le he dicho muchas veces y se lo advierto de nuevo, las empresas aéreas no mantienen su millaje indefinidamente, sino que en un momento que uno no conoce, usted vuelve a la casilla inicial, se queda en cero. Antes que eso ocurra, convierta ese millaje en dinero. Salvo que usted vaya a viajar y va a ocupar todo ese millaje. Por supuesto, no. Pero si no lo va a hacer, o le sobra el millaje para los viajes que tiene pensado, vaya vendiendo, vaya vendiendo. Y les decía entonces que, les he dicho varias cosas, que Rodrigo Delgado, el nuevo ministro del Interior, le están encargando un camino de diálogo que no es posible en estos tiempos. Como se ha demostrado sistemáticamente, esto no es un tema de que yo no quiera el diálogo o los acuerdos. Estoy simplemente observando, y lo he hecho muchas veces, que el diálogo y los acuerdos suponen voluntad de las partes, suponen ciertos terrenos comunes, suponen ciertas condiciones sociológicas y políticas que hoy día no existen en Chile. En Chile estamos simplemente en un conflicto a finish. Lo que pasa es que el gobierno no lo quiere ver. El gobierno, y por otras declaraciones de otros personeros en distintas circunstancias, pareciera haber entrado en un territorio casi psiquiátrico político, o sea, un autismo político. No ven lo que los rodea, o no quieren verlo, o simulan que no lo ven, o creen todavía que si insisten en el método de hablar de la unidad y los acuerdos, en algún momento milagroso el adversario se va a convencer y van a venir a dialogar con el gobierno y todos vamos a tomarnos de la mano. Eso no va a ocurrir. No va a ocurrir porque le ha funcionado muy bien a la oposición. Y menos ahora, con esto del apruebo, con los buenos puntajes relativos que sacan personeros como Daniel Jadue en las encuestas sobre presidenciables, en la izquierda se están empezando a embriagar con una sensación de un éxito aún mayor del que jamás imaginaron. Y considerando que controlan muchas palancas de poder del Estado por la infiltración masiva a lo largo de años de gente de su sector, cosa que se manifiesta a cada paso en temas de justicia, en temas de educación, etc. Entonces, casi uno podría decir de que tienen buenas razones para pensar de que los esperan tiempos aún mejores políticamente hablando. Tienen unos cuantos obstáculos todavía en el camino que ustedes saben cuáles son, pero confían en que eso también van a poder echarlo a un lado. Los van a poder echar a un lado. Y van a poder seguir adelante. Mientras no hagan una tontera demasiado grande, piensan, mientras no salgan los grupos, las primeras líneas a matar gente, mientras no... Eso solamente lo puede hacer la CAM. Mientras no hagan una pampirolada gigantesca, ellos piensan que van a seguir en esta estrategia de ir ganando con tajadas sucesivas del salame, van a conseguir lo que quieren. Así que el camino del diálogo está cerrado hace mucho rato. Y Delgado yo creo que lo sabe, es un hombre inteligente. Y yo no sé si ya lo sabe Piñera. Una persona puede ser inteligente, pero si cae en un problema de autismo o algo así, o demencia senil política, quizás también podría ser. Nada personal, estoy simplemente haciendo una observación sobre conductas políticas, no otra cosa. El propio presidente estuvo en una fábrica que hace artículos de cobre, no sé qué cosas, cañerías, me imagino tubos, cosas como esas, y volvió a hacer el discurso de siempre de que el país tiene que dirigirse por los caminos de la unidad. Nada nuevo, ¿no es cierto? Hemos escuchado esto antes. Y dijo que había que volver al espíritu de la noche del plebiscito. ¿Cuál es el espíritu de la noche del plebiscito? Me gustaría saber a qué se refería exactamente, porque, o sea, en la noche del plebiscito hubo gente contenta porque ganó su postura, y había gente descontenta, y algunos hasta amargados porque perdió la suya. Ahora, ¿cuál es el espíritu? ¿Una mezcla de las dos cosas? ¿Hubo gente del apruebo y gente del rechazo? De repente sintieron un arrebato de amor fraterno y se abrazaron en la Plaza Baquedano. Alguien prometió que nunca más habría violencia y todos juraron y firmaron eso. No han firmado ni jurado eso ni siquiera los partidos políticos, como el Partido Comunista y el Frente Amplio. Entonces, ¿cuál era el espíritu de la noche del plebiscito, señor presidente? ¿A qué se refiere con esa frase?
Tiene el presidente cierta tendencia a frases que a él le parecen casi líricas y que no lo son. Para seguir, dijo, para no seguir cayendo en rencillas. Rencillas. Por aquí tengo el diccionario. Una rencilla no es la palabra más adecuada para describir lo que estamos viviendo en Chile. Esto no es una rencilla. Esto no es una discusión sobre una cuestión menor. Sobre método. Nos vamos al paraíso en tren. No, ya no se puede ir en tren. Nos vamos en bus, nos vamos en auto, nos vamos en una avioneta, nos vamos caminando, en bicicleta. Eso podría ser una rencilla. Pero están todos de acuerdo en que van a ir al paraíso. Pero aquí no es una rencilla esto, señor presidente. Aquí no está la gente cayendo en rencilla. En primer lugar, no están cayendo. La gente que está empujando la revolución institucional de Chile, que eso ha sido desde hace años, y lo vine advirtiendo desde hace años, no es que estén cayendo en un estado anímico que los llevó a una rencilla. Están empujando un proyecto propio, una agenda revolucionaria, aunque le pongan otro nombre, una agenda, llámenlo a ver si quieren transformaciones profundas, y lo están haciendo voluntariamente. No están cayendo, o sea, no es algo que les pasó involuntariamente, que cayeron en un estado de ánimo que los llevó a pelearse con la señora. Esto no es una rencilla. ¿Por qué no vemos de una vez por todas lo que está viviendo este país? No nos equivoquemos con que en estas situaciones, como la que vivimos en Chile, hay momentos, y a veces largos momentos, en que no pasa nada. ¿Ustedes creen que durante la Revolución Francesa todos los días las masas salían a quemar o a asaltar una Bastilla? No, porque ya lo habían hecho una vez. ¿Ustedes creen que todos los días, que desde el primer día hasta el último estuvieron cortando cabeza en la guillotina? No. Hubo muchas fases, hubo muchos momentos en que no pasaba nada. Hubo muchos momentos en que la Asamblea Constituyente o la Convención se reunía a discutir diversas materias y no pasaba nada. Los cafés funcionaban, los teatros funcionaban, la gente podía salir a pasear. Los procesos, incluso en las guerras, usted puede ver eso. La guerra no es un constante intercambio de disparos, ni siquiera en las líneas del frente. Las sociedades que están en guerra, por largos momentos, no saben nada de la guerra. Los soldados de la Primera Guerra Mundial, los soldados que volvían del frente, tanto los franceses, los ingleses y los alemanes, el frente era una zona solamente, volvían, por ejemplo, al centro de Francia, a París, a un descanso, a ver eso, les daban unos días de Franco, y se indignaban, lean ustedes memorias de soldados de esa época, se indignaban de constatar que la gente seguía viviendo en París como si no pasara nada, mientras ellos los hacían pedazos en la trinchera. Los teatros estaban llenos, los restaurantes estaban llenos, los bares estaban llenos, las cocottes se paseaban por las calles de París buscando clientes. Incluso en la Segunda Guerra Mundial, donde hubo bombardeos muy fuertes en las ciudades alemanas a partir del año 43 especialmente, hubo largos momentos en que los ciudadanos, bajo el régimen de Hitler, no sentían la guerra. La guerra tampoco se sentía todo el rato en el frente. Hay largos momentos en que no pasa nada. Yo tengo una anécdota que alguna vez conté de un amigo mío que falleció, José Josiasson, judío polaco. Era un niño. Su familia logró salir de Varsovia en los mismos días en que los alemanes estaban bombardeando Varsovia, 1939. Lograron huir a Italia. Los internaron, pero el fascismo era bastante menos riguroso que el nazismo en cuanto a cómo tratar a los judíos o a los enemigos del régimen, y simplemente los hacía tener que mantenerse dentro de una ciudad y todos los días ir a firmar donde el comisario, que como buen italiano, los italianos no estaban ni ahí con el fascismo italiano, especialmente en la guerra. Todo era bastante más relajado, no era como en Alemania. Y José me contaba, mientras avanzaban los aliados, los iban trasladando, el Estado fascista, a ciudades más al norte. Y José me contaba de una instancia. Ellos estaban en el lado norte del río Anzio, en el lado sur ya estaban las tropas aliadas. Ellos estaban en la noche de Pascua con una patrulla alemana que todavía no había abandonado su posición y que compartieron con ellos algunas cosas esa noche de Navidad. Y me contaba José Josiasson que
La guerra no era una cosa continua, que de vez en cuando los soldados alemanes, para contentar a sus oficiales de que estaban tomándose las cosas en serio, hacían un par de disparos a cualquier parte. Al otro lado del río, los soldados norteamericanos hacían lo mismo y luego todo volvía a una especie de tregua larga. O sea, las actividades humanas, guerra, incluso las que son más brutales y más violentas, no son un estado de tensión perpetuo. Y digo toda esta larga historia, para volver a Chile, de que algunos creen que en Chile no está pasando nada tan grave porque se les olvida, no solamente se les olvidan los eventos de octubre, sino que pasan unos cuantos días de paz o unos cuantos meses, muchos de ellos producidos por la pandemia, y pareciera que no ocurre nada, que todos podemos volver a darnos la mano, abrazarnos y entrar a caminar todos juntos por el camino del diálogo. No, no es así. No se equivoquen ustedes con los momentos de calma, con que hoy día no pasó nada, ayer tampoco, mañana tampoco. De pronto las cosas nuevamente detonan y mediante estos intermitentes empujones y conflictos, las cosas se van desarrollando. Y vean ustedes, comparen lo que es Chile ahora institucionalmente con lo que era en octubre del año pasado, hasta el 15 de octubre. Y así es, pues, estimados amigos, que el señor Delgado tiene una pega poco envidiable. No sé qué va a poder hacer, qué podría hacer. Yo creo que nada. Lo que tendría que hacer no lo va a hacer. Lo que podría hacer es muy poco. Y aún eso poco que puede hacer va a estar bajo escrutinio de la izquierda, que tarde o temprano es posible que preparen una nueva acusación constitucional por algo que encuentren que hizo mal Delgado. Recuerden que a Pérez lo hicieron renunciar finalmente. Él renunció por su cuenta, pero lo están acusando. Todavía es esta acusación tan, dicho sea de paso, en marcha. Eso no se ha detenido. Va a ir a dar al Senado. Por no haber empleado la ley de seguridad interior contra los camioneros que no han matado a nadie. Los de la CAM pueden matar. Contra eso no se habla de ley de seguridad interior del Estado. Bueno, esa es la izquierda que tenemos. No sé cómo se las va a arreglar Delgado con ella. Mientras tanto, los parlamentarios que declararon su estado de congelamiento respecto al gobierno, 3 parlamentarios de Evópolis, no Evópolis institucional, que dijo ya, le advirtió al gobierno que ellos no están congelados, ellos están tibiecitos con el gobierno, que siguen congelados hasta que, esta es la condición para descongelarse de estos parlamentarios de Evópolis, hasta que el gobierno nombre un ministro encargado para la región de la Araucanía. Tremenda cosa, un ministro encargado. ¿Para encargarse de qué? ¿De qué se puede encargar un ministro en visita o en residencia en la Araucanía? Hablaron de un diagnóstico. Deben estar bromeando. Diagnóstico. Hace rato que pasamos la fase de los diagnósticos. Esto es como que llegara un tipo a la posta central con una pierna tronchada, porque le pasó un tren por encima, y botando chorros de sangre, y que el doctor que lo recibe dijera: habría que mandarlo a rayos, porque hay que hacer un diagnóstico. ¿Qué dirían ustedes de un médico así? ¿Cuál es el diagnóstico que hay que hacer todavía? Sí, está clarísimo cuál es el problema de la Araucanía. Se llama CAM. CAM, una organización armada que se jacta, que muestra sus armas, que ha tomado acción, que ha matado gente, que ha quemado más de 500 camiones, ya deben estar cerca de los 600, para no mencionar máquinas agrícolas, que ha quemado viviendas, que ha hecho las de Kiko y Caco. ¿Qué diagnóstico necesitaría hacer este ministro encargado? ¿De qué se podría encargar el ministro? ¿Llamar a unos académicos de la lengua o de la lengua para que hagan un diagnóstico en una mesa de diálogo? Es una condición tan ridícula que yo creo que si el gobierno quiere que se congelen estos caballeros, les puede, bueno, ya, a ver quién va pasando por la calle, el ministro Delgado. Asómese por la ventana de La Moneda y vea qué ciudadano que vaya pasando lo podemos llamar y lo nombramos ministro encargado. No va a poder hacer nada, por supuesto, no tiene idea de nada, pero da lo mismo, cualquiera no va a poder hacer nada ni tiene idea de nada. O tiene idea pero no puede hacer nada o no quiere hacer nada. Así que es una chacota. Lo que está pidiendo este parlamentario es ridículo y muestran que su postura no tiene otro objetivo que ganar puntos de rating
con la gente que los eligió en la Araucanía, porque son parlamentarios de la Araucanía. Entonces quieren mostrar que ellos sí están haciendo cosas y han llegado al punto, queridos electores, de congelar, sea lo que sea que eso significa, nuestra relación con el gobierno, hasta que nos manden un ministro en visita a hacer un diagnóstico. En otras palabras, señores ciudadanos de la Araucanía, les están tomando el pelo. Estos tres parlamentarios, que parecen todos unos personajes casi heroicos, ¿no? Que se plantan frente al gobierno, que es incapaz de tocar a nadie, por lo demás, están pidiendo un ministro en visita. Una vez que el gobierno les diera el gusto, entonces ellos descongelarían inmediatamente el refrigerador político. Una payasada, ¿no les creen ustedes? O sea, una farsa por todos lados, una farsa como las farsas que estamos viendo ahora en Chile, de poca calidad, digamos. O sea, ni siquiera una obra cómica divertida, con Cantinflas. Yo preferiría ver a Cantinflas diciendo esto. Lo habría dicho divertido. Ay, pues estamos congelados con el gobierno. Pues por no, ministro en visita, porque no, señor, porque tiene que... Por lo menos nos reiríamos un poco, ¿no creen? Bueno, voy a otro bloque comercial. Vuelvo a repetirles, estimados amigos, si usted quiere invertir en Estados Unidos, que pase lo que pase en Estados Unidos, es un lugar con millones de oportunidades de inversión. Pero no sabe cómo, entre a inviertaenusa.cl. Ellos saben, no solo saben, tienen ofertas de inversión, tienen opciones, tienen carpetas, tienen lugares que usted podría querer comprar, bienes inmuebles, terrenos, casas, departamentos, en Detroit, en Ohio, en Los Ángeles, en Delaware, en donde sea, en todas partes. Para lo que usted estime conveniente, para comprar propiedades para arrendarla, o porque se quiere ir a vivir, o porque quiere instalar no sé qué cosa, muchas propiedades. Fuera de eso, maneja 3.500 franquicias y usted, más o menos 3.500, algún día serán 3.600, otros 3.400, un número, varios miles, para que usted escoja dónde le gustaría invertir su dinero. Hay muchos rubros, 3.500 franquicias son 3.500 negocios distintos. Fuera de eso, si usted quiere, le consiguen, por supuesto, una cuenta corriente en Estados Unidos, sin necesidad que usted viaje a Estados Unidos, una cuenta en dólares, se lo hacen en 2 semanas, le consiguen la tarjeta de débito Red Bank, depósitos a plazo con un 0,25% mensual de renta, y una visa de residencia por si usted se quiere ir a Estados Unidos a manejar esos negocios. Todo en inviertanusa.cl. Y para lavar su ropa, ya sabe, todo el mundo sabe ya. Lavo Club, el mejor detergente que hay en Chile. Biodegradable, hipoalergénico. Viene en un envase de 10 litros que se instala cómodamente al lado de la lavadora. Le dura una eternidad. Se lo traen a la casa, se lo reponen en la casa. Le venden, si usted quiere, un suavizante aromatizante en 3 variedades de fragancia. Todo el kit completo para que usted lave cómodamente sin tener que molestarse en ir a un supermercado, sin tener que preocuparse que la botellita de detergente le duró muy poco. Lavo Club, estimados amigos, hagan la prueba. Entren a Lavo Club, hagan la primera compra, le van a llevar el tanque a la casa y ya va a ver usted que se acostumbra a eso. Nunca más va a comprar otro detergente, nunca más. Y miclima.com continúa con su promoción en el sur desde los 60 días. Usted compra el aparato, instala, tiene el clima que quiere en verano, en invierno, le filtra el aire, tiene todas las ventajas del siglo XXI. Olvídese de todos los sistemas de calefacción, especialmente las chimeneas, que son muy ineficientes, que son peligrosas, que contaminan, etc. Bueno, compra el aparato y tiene 60 días para devolverlo si no le tincó. Y le devuelven la plata. 60 días, pero no va a pasar, no lo va a devolver. Así es que, pero si quiere por algún motivo, le devuelven la plata. Y naturalmente, este producto está también disponible en Santiago, sin ningún problema. No hay esta promoción acá en Santiago, pero en realidad ni falta que hace, porque uno no devuelve. Les aseguro que una vez que uno tiene estos aparatos en su casa, no quiere saber de otra cosa para nunca más. Y continúo. El Tribunal Constitucional, a Dios gracias, consideró inconstitucional el artículo que se pretendió, que se ha pretendido y que se pretende todavía, supongo, convertir en ley, que sanciona lo que llaman el negacionismo, que lo sanciona como un delito con penas de cárcel y o multas. El negacionismo de que se violaron los derechos humanos durante el régimen militar. Eso es específicamente. Ahora,
Dejando de lado el sentido que pueda tener esa ley, está claro que eso es solo la puntita, como se dice. Lo mismo que hizo el Partido Comunista en Hong Kong. Dijeron que querían instaurar una ley para poder hacer posible la extradición a China continental de personas que habían brutalmente violado la ley de seguridad interior del Estado de Hong Kong. Eso ya era muy discutible y sospechoso. Pero una vez que el asunto pasó, bueno, entren ustedes a ver noticias que vienen de Hong Kong, cómo eso se ha ido ampliando, y ahora están sacando a la rastra imágenes dentro del Parlamento de Hong Kong a los disidentes. Se prohíben libros, se lleva preso a la gente, otros desaparecen, incluso periodistas extranjeros han sido detenidos. Así que aquí tendríamos, bueno, una vez que se aceptara de que no se puede negar los crímenes cometidos por el régimen dictatorial, entonces, bueno, podemos ir ampliando este territorio del negacionismo. Podríamos decir también el día de mañana que hay que castigar con penas de ley y multa a quien considere que la economía durante el régimen militar estaba siendo reestructurada de forma positiva y que después iba a dar fruto. Podría considerarse eso como un tributo intolerable al régimen de Pinochet. Y entonces, y el día de mañana podrían, formal o informalmente en las universidades, presionarse a los académicos de historia que estuvieran escribiendo algo que no esté de acuerdo en plena sintonía con el pensamiento políticamente correcto sobre el régimen de Pinochet. Y uno puede imaginar 1000 derivadas de esta ley que en sí misma ya es inaceptable. Uno de los elementos primordiales de la constitución de este país, de todas, es la libertad, salvo los países comunistas, claro, es la libertad de expresión. Y la libertad de expresión significa que uno tiene que estar dispuesto a tolerar incluso aquellas expresiones que no nos gustan. Porque si todos decimos lo mismo, y todo lo que todos decimos nos gusta a todos, no necesitamos libertad de expresión. ¿No es cierto? La libertad de expresión es precisamente para tolerar, permitir toda clase de expresiones. Esa es su razón de ser. La libertad de expresión no puede tener ni el más mínimo elemento que la restrinja, porque entonces ya deja de ser la libertad de expresión. Si alguien tiene un problema hoy con lo que se dice de él o de ella, entonces uno puede poner una demanda por injuria y calumnia. Y ahí verá la justicia cómo resuelve el asunto. Pero no debe ponerse algún tipo de restricciones por mucho que incluso se hayan cometido todos los crímenes que ustedes quieran durante el régimen de Pinochet. Todos los atropellos a los derechos humanos. Ahora, si la señora Hertz, que inició esta cosa, ella es militante comunista, está tan preocupada por los derechos humanos, nos hubiera gustado verla alguna vez en la vida hacer alguna mención siquiera a los crímenes infinitamente mayores cometidos en los regímenes comunistas que ella aprecia y ella quiere promover en nuestro país. Es una comparación desagradable, lo sé, pero no me parece que una persona que apoya un régimen o regímenes o ideologías que cometen atropellos todo el tiempo, como ahora en China, en Hong Kong, pero no solo en Hong Kong, dentro de China, en este mismo momento, con llamados centros de reeducación donde hay cientos de miles de musulmanes o etnias, o en este último tiempo gente de Mongolia, a los cuales les quieren arrebatar su propia cultura. De eso no he escuchado a la señora Hertz ni a nadie del Partido Comunista decir ni una sola palabra. Pero están preocupados de lo que alguien pueda decir o escribir sobre un régimen de hace 40 años atrás. ¿Qué 40 años? 50 años atrás. A alguien le puede parecer que no hubo atropello a los derechos humanos. A alguien le podría parecer de que simplemente se cometieron excesos por el clima que existía y que eso se convierte y conceptualiza como atropello de derechos humanos en forma errónea o exagerada. Puede haber alguien que piense eso. O puede haber alguien que piense que efectivamente se cometieron excesos a los derechos humanos, pero a mí eran necesarios. Puede alguien pensar eso. Y pueden haber otros que piensen de las más diferentes maneras. Sobre ese tema y sobre cualquier otro. No se puede permitir, y me alegro que el Tribunal Constitucional, a pesar de las muchas presiones que deben haber recibido sus miembros, haya resuelto de esa manera. El negacionismo, por lo demás,
que le molesta a la señora Hertz, es un negacionismo que ellos practican, el Partido Comunista y la gente de la izquierda, todos los días en lo que respecta a la realidad que nos rodea aquí y ahora. No hablemos siquiera de Rusia o de China, aquí y ahora. Se han negado a ver o a reconocer como atropello a los derechos humanos, el quemar a carabineros vivos, a arrojarles bombas molotov. Tampoco han hablado de los derechos humanos inculcados en la zona de la Araucanía. Ninguna de esas cosas les molesta, les parece mal. No se ha escuchado ni una sola palabra sobre eso. Entonces el doble estándar es escandaloso. Bien por el Tribunal Constitucional. Bueno, los Estados Unidos, para qué les digo, ustedes ya saben, el asunto está todavía en el limbo. Hay como 1, 2, 3, 5 estados que todavía no terminan el cómputo. En 3 de ellos, o en 2 de ellos, la ventaja está en manos de Trump, pero por muy poquito. Pero bueno, da lo mismo si la elección termina. Si termina el cómputo, aunque sea con una ventaja de 2 votos, igual se lleva todos los votos electorales el ganador. Pero hay otros estados donde Biden lleva la delantera y todo parece indicar, salvo que ocurra algo muy inesperado, no es imposible, pero muy improbable, todo parece indicar que Biden va a ser el próximo presidente. Uno se pregunta a propósito, ¿qué hizo mal Trump para no ganar? Bueno, primero tuvo la mala suerte que le cayó la pandemia encima y ese tremendo boom económico que estaba teniendo Estados Unidos, en parte por lo menos gracias a las medidas de Trump. Se desvaneció. Y la gente que siempre busca un culpable, y en esto el Partido Demócrata avivó la cueca, naturalmente pusieron sus ojos en el hombre que preside, a pesar de que en muchas cosas actuó primero que otros países, pero en otros momentos quizás incluso para tranquilizar a sus conciudadanos trató de quitarle importancia a la pandemia, pero eso por supuesto le ha sido reprochado brutalmente. En fin, la pandemia fue un factor que perjudicó mucho a Trump. Segundo, lo ha perjudicado y lo perjudicará siempre su temperamento. El hombre es excesivamente sanguíneo, irascible, rabioso. Cuestión de mirarle su expresión. Rara vez ustedes lo van a ver sonreír, rara vez. Está siempre con el ceño muy fruncido. Me recuerda a un personaje de la política chilena, solo que opuesto a él, claro. Entonces, y como indicaba muy bien en el programa de ayer Nicole, Trump nunca se puso en postura de presidente de los Estados Unidos, sino que siempre de líder del Partido Republicano. Siempre estuvo de punta, como por así decirlo, con los demócratas, pero estar de punta con los demócratas no es solamente estar de punta con Ocasio-Cortez o con la Nancy Pelosi o con algunos de estos personajes de la política del Partido Demócrata, personajes conocidos, sino que en el fondo, aunque no lo quiera, es estar de punta con la parte del pueblo norteamericano que es demócrata. Fue poco atractivo y por eso que básicamente perdió por el voto femenino de Estados Unidos. El voto masculino le dio prácticamente en todas partes el éxito a Trump. El voto femenino lo reventó. Las mujeres son más inclinadas también a tomar en cuenta esos aspectos, digamos, de cómo se planta una persona frente a ellos. Y Trump, con su temperamento agresivo, que puede hacer resonar un tilín positivo en los hombres, y especialmente en cierta categoría, lo que los intelectuales norteamericanos con el desdén que los caracteriza hablan de blue collars, la gente de cuello azul, o sea, los obreros comunes y corrientes, que se supone que son todos unos pelotudos, unos ignorantes. Entonces ellos, claro, les gustan los tipos rudos, ¿no es cierto?, que andan en motocicleta o algo así, ¿no?, como esos personajes del cine, que están tomando cerveza como locos mientras juegan al billar. Bueno, no pudo desprenderse de esa imagen, Trump. No pudo rebasar su cualidad de guerrero político. No pudo en algún momento ser más acogedor. Eso le jugó en contra. Y la pandemia especialmente fue decisivo, yo creo. Muy decisivo. Ahora, ¿qué hizo de bien Biden? Nada. Biden no ha hecho nada. Bueno, desde luego no ha hecho nada porque aún no es presidente, pero en su carrera como congresal, 47 años, nunca hizo nada que se pueda recordar, que uno pueda decir, esta ley
del año 1969 fue promovida, ideada por Biden. Esta otra la aprobó Biden. Biden era una completa nulidad política y por eso Obama, que era todavía un actor, un encantador de serpiente, lo eligió como vicepresidente. O sea, la persona ideal, un tipo absolutamente borroso, una especie de mayordomo de la Casa Blanca. Y Biden tiene, eso sí, un punto a favor. Es afable. Es un tipo que uno no puede detestar. Es un tipo simpático, podríamos decir. Es como se dice en Chile, livianito de sangre. No molesta a nadie, no pisa ningún callo. Claro, no los pisa porque no hace nada, no piensa nada especial. Por lo tanto, ¿a quién podría molestar? Fuera de eso tiene esa tremenda sonrisa. Está claro que si Biden llega a la presidencia de Estados Unidos, la que va a gobernar es su vicepresidenta. Si no, obviamente, porque los vicepresidentes en Estados Unidos están muy acotados en lo que hacen, pero si no es ella, o es ella en forma indirecta, va a ser Sanders, van a ser la Casa Cortés, va a ser otra gente. Y capaz que eso sea lo más rescatable de un gobierno Biden, porque si Biden está solo, entregado a las ya notorias, a los notorios fallos que tiene su pensamiento. No sé si ustedes han visto sus intervenciones, pero muchas de ellas de repente se quedan en blanco, se le olvida lo que tenía que decir o lo que estaba diciendo. En un discurso, durante el curso de la campaña, parece que creyó que estaba haciendo campaña para un cargo en el Congreso como senador. O sea, esto me recuerda a un general británico en la guerra de Crimea que tenía de aliado a los franceses luchando contra los rusos y creía que estaba haciendo la guerra a los franceses porque se había quedado pegado con las guerras napoleónicas. Bueno, cada país tiene el gobierno que se merece, las naciones a veces se suicidan. Algún día les voy a dar varios ejemplos de sociedades que se suicidaron literalmente tomando una decisión o empujando una decisión que los llevó al desastre. Creo que sería un buen tema para este sábado cultural, dicho sea de paso. Tengo por lo menos, no sé si tomar como ejemplo esto de Estados Unidos, yo espero que no sea un ejemplo, pero tengo por lo menos 2 o 3 ejemplos más que les puedo dar y que resulten interesantes para ver cómo funciona la política en ciertas circunstancias cuando las temperaturas pasionales han rebasado ciertos límites y las masas, que normalmente no tienen pito que tocar en la política, se asoman por las ventanas y por las puertas del poder y logran, y de hecho empujan a los incumbentes a tomar decisiones muy inconvenientes. Pero eso será para el sábado probablemente. Y ahora, antes de entrar al libro que les quiero leer un poco y recomendar, permítanme recordarles que usted ya no tiene necesidad de instalarse por hora en una notaría a sacar un papel. Todo lo que tiene que hacer es instalarse frente al computador, entrar a la página notariospress.cl, anotar el papel que necesita, llenar las preguntas que van surgiendo acerca de los datos requeridos para ese papel, pagar con tarjeta. Esa información va a dar a una notaría que está al lado de su casa, la más cercana a su casa, y usted va y retira el papel. Tiene que firmarlo ahí, por eso no se lo pueden enviar por correo. Además, eso sería mucho más lento que ir personalmente, ¿no es cierto? Usted va, firma y se va. Minutos. Yo lo probé, minutos. Minutos en vez de horas. Notariospress.cl. Notariospress.cl. Y para optimizar el funcionamiento de la parte de gestión administrativa de su empresa, allí donde se manejan los temas tributarios, las cotizaciones, las planillas de sueldo, la contabilidad, las auditorías, los pagos de impuestos, todo eso, una maraña complicada y donde pueden haber y suelen haber problemas. Bueno, resuélvalos de una vez contactándose con Controller, una empresa formada por contadores auditores con 20 años de experiencia en empresas internacionales, nada menos. Grandes empresas internacionales disponen de la experiencia más tremenda que pueda haber sobre esta materia, disponen de los mejores software para seguir los flujos de gestión y tienen planes para examinar y recomendar soluciones para empresas pequeñas, medianas o grandes. Todo lo que usted tiene que hacer ahora, en este mismo momento, es contactarse con ellos. Aquí están los contactos a mi izquierda, hay un teléfono, hay un mail, qué sé yo. No le va a costar un peso hacer eso y la empresa suya puede cambiar como del cielo a la tierra, o más bien dicho, de la tierra al cielo.
Y no olviden, amigos, el ajedrez. Ayer un programa me sacó la cresta, realmente. Pero igual me divertí muchísimo y entrené, aunque sea para cometer errores, tuve que pensar. Los errores también son cosas que se piensan y así uno mantiene más o menos como ir al gimnasio. Bueno, entra a espacioajedrez.com y ahí tiene la posibilidad de comprar la caja, por si usted no tiene nada. La caja con el tablero, las piezas están muy bien hechas, un manual para que los niños, o usted, si no sabe las reglas del juego, que son muy sencillas, aprendan a jugar, y 3 licencias para entrar a espacioajedrez.com, que es un sitio muy entretenido. También le venden ahí un reloj digital, que como usted ve tiene 2 ventanillas con tiempos para el rival, uno va tocando, yo les he mostrado muchas veces cómo es la cosa, uno va apretando y le empieza a correr el tiempo al adversario, y el otro cuando juega hace así, le empieza a correr el tiempo a uno, y así sucesivamente. El juego, todo juego tiene que ser contra el tiempo, o más bien dicho, dentro de un plazo de tiempo, si no, no tiene ni siquiera un resultado posible. Un juego infinito no tiene resultado, ¿verdad? Espacioajedrez.com, estimado amigo, el reloj también le trae 3 licencias para entrar a Espacio Ajedrez. Y bueno, ya iremos viendo qué pasa en Estados Unidos. Yo me imagino que ya mañana va a estar todo decidido. Porque a Trump le faltan ya muy pocos votos electorales para que el asunto ya se termine en la carrera y por lo tanto le bastaría que los 4, 5, 6 estados que todavía no han terminado el cómputo, ganar en uno de ellos, llevarse 6, 7, 8 votos y ya se acabó el cuento. Yo les quiero recomendar un libro, o más bien dicho un autor, porque esta específica edición puede que ya no exista. Esta edición que yo tengo, que se llama Mademoiselle O, que es el título de uno de los cuentos que aparecen acá dentro, de Vladimir Nabokov, un tremendo estilista, autor ruso que escribía el inglés, que escribía, bueno, le trabajaba varios idiomas, como era normal en mediados y antes y principios del siglo XX. Cualquier persona educada que no supiera 3 idiomas era considerada simplemente un burro. Bueno, pero además de saber idiomas, era un estilista extraordinario en el inglés, que no era su idioma nativo. Y escribió muchas cosas, entre ellas el famoso libro Lolita, del cual se han hecho ya, me parece, 2 películas. Y en sus cuentos aparece el gran arte estilístico de Nabokov, que consiste menos en la trama, en presentar peripecias al estilo de Alexandre Dumas, con sus 3 mosqueteros, que en el estilo, en escenificar los ambientes en que se mueven las personas y las personas mismas, como son, qué sé yo. Y la forma como describe, como lleva el texto, el humor implícito, es muy especial. Yo les quiero leer unas pocas líneas de un cuento que se llama Conversación 1945, que comienza así. El azar quiere que tenga un vergonzoso tocayo completo desde el sobrenombre al apellido, como si hubiera otro Fernando Villegas o algo así. Un hombre que jamás he visto en carne y hueso, pero cuya vulgar responsabilidad he podido deducir de sus intrusiones casuales en el castillo de mi vida. La confusión comenzó en Praga, donde me tocó vivir a mediados de la década del 20. Me llegó una carta de una pequeña biblioteca, evidentemente asociada con alguna operación del Ejército Blanco, que, como yo, había abandonado Rusia. Me exigía con tono exasperado que devolviese inmediatamente un ejemplar de los protocolos de los hombres sabios de Sion. Este libro, que en los antiguos días había sido ávidamente admirado por el zar, era un memorándum fraguado por cuya compilación la policía secreta había pagado a un delincuente semiletrado. Su único objeto era promover pogroms. El bibliotecario, que firmaba Sinepusov, un apellido que significa barriga azul, y afecta a una mentalidad rusa casi del mismo modo en que Winterbottom a una mentalidad inglesa, insistía en que yo había guardado lo que él prefería llamar esa obra valiosa y popular durante más de un año. Se refería a solicitudes que se me habían hecho previamente en Belgrado, Berlín y Bruselas, ciudades entre las cuales mi tocayo evidentemente había flotado. Visualicé al individuo como un emigré llamaban a los que habían arrancado la Revolución Rusa, un emigré muy blanco, en el sentido político, joven, del tipo automáticamente reaccionario,
cuya educación había sido interrumpida por la revolución y que se dedicaba con éxito a recuperar en forma tradicional el tiempo perdido. Era obviamente un gran viajero, también yo lo era, nuestro único punto en común. Una mujer rusa me preguntó en Estrasburgo si el hombre que se había casado en Lieja con su sobrina era mi hermano. Un día de primavera en Niza, una muchacha con rostro inexpresivo y aros largos llegó a mi hotel, pidió verme, me dio un vistazo, se disculpó y se fue. En París recibí un telegrama con agitado texto. No vengas, Alfonso ha vuelto, sospecha, sé prudente, te adoro, angustiada. Y admito haber obtenido cierta sombría satisfacción de la imagen de mi frívolo doble que irrumpía inevitablemente con un ramo en la mano ante Alphonse y su mujer. Pocos años después, mientras daba una conferencia en Zúrich, fui arrestado inesperadamente bajo la acusación de haber destrozado 3 espejos en un restaurante. Una especie de tríptico que incluiría a mi tocayo ebrio, primer espejo, muy ebrio, segundo espejo, y estrepitosamente borracho, tercer espejo. Finalmente, en 1938, un cónsul francés rehusó abruptamente sellar mi pasaporte de Nansen, verde marino andrajoso, pues según dijo, una vez yo había entrado en el país sin autorización. En el grueso expediente que eventualmente salió a relucir, tuve un atisbo del rostro de mi tocayo. Tenía bigote recortado y corte de pelo militar. Cuando poco después llegué a los Estados Unidos y me establecí en Boston, me sentí seguro de haberme liberado de mi absurda sombra. Pero luego, el mes pasado, para ser exacto, hubo una llamada telefónica. Bueno, ¿para qué continúo? En estos cuentos medio retorcidos y en que parece, y de hecho no sucede mucho, lo que sucede es cómo emergen con la pluma de Nabokov estos personajes a veces completamente descritos y uno los puede ver con 2 o 3 palabras. Este fulano, por ejemplo, que persigue a Vladimir Nabokov porque se llama también Vladimir Nabokov y que es como su sombra. Uno lo puede imaginar con una aventura con alguien que tiene un esposo que se llama Alphonse, un tipo que al mismo tiempo se emborracha y deja la crema en el bar. En fin, toda clase de situaciones que entra a un país sin el pasaporte y ya podemos imaginar con esos 2 o 3 datos que es un tipo poco honesto, un tipo que no hace mucho caso a la moral ni a las leyes. Y así sucesivamente. Las descripciones que hace de personas, espacios, tiempos, momentos, climas, son además de una minuciosidad como de relojero. Yo me imagino a Nabokov como un relojero. Uno se puede imaginar a los escritores, de acuerdo a sus estilos, de muchas maneras. Por ejemplo, Hemingway, uno no se lo imagina como un minucioso relojero colocando unas piezas diminutas dentro de la caja de un reloj, sino que uno se lo imagina como un tipo, como era Hemingway, un tipo atropellador, medio bravucón, muscular, con una prosa enérgica, con personajes que son aventureros, hombre de pistolón al cinto, que termina suicidándose con una escopeta puesta aquí. Uno puede imaginar a un escritor del cual les hablé hace no mucho, Graham Greene, este tipo que se iba una vez al año a cierto lugar y jugaba a la ruleta rusa, como un inglés tímido, un poco reservado, un tipo al cual uno no conoce, que no se imaginaría nunca que juega a la ruleta rusa, un fulano repleto de reservas, de humor pero escondido, el tipo de personas que dice algo que uno se da cuenta que es divertido como una hora después. Entonces uno se lo puede imaginar como uno de esos tíos que uno conoció de cabro chico, que apenas conoció, alguien que tocaba el timbre y era una silueta en el umbral y decía algunas cosas misteriosas que uno no entendía bien. Y a Nabokov lo imagino como un relojero poniendo diminutas piezas y haciendo funcionar una delicada relojería, quizás como esos robots o esos autómatas que también describe Edgar Allan Poe en el principio de su libro El jugador de ajedrez de Maelzel, que también les recomendé en su momento. Y por ahí lo tengo. Y eso sería todo, estimados amigos y amigas. Recuerden que mi libro Insurrección,
Está disponible en la tienda del Villegas. Ustedes entran en elvillegas.cl/la tienda y van a encontrar tanto este libro como el de Osvaldo Cifuentes, Historia de la Felicidad, que es una historia de lo que han pensado filósofos a lo largo de la historia, obviamente, sobre la felicidad. ¿Qué es la felicidad? ¿Cómo se logra la felicidad? Si es que se logra la felicidad como un estado permanente, cosa que me parece dudosa. Aunque quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe? El momento en que uno vive la felicidad no la experimenta como felicidad, la experimenta como paz. Y solo posteriormente, cuando la paz nos abandonó y cuando estamos en medio de problemas, es que decimos, por Dios, que éramos felices, pero en ese momento no nos habíamos dado cuenta. Y eso sería todo, estimados amigos. Será hasta mañana, quizás con este tema de cómo los países a veces se suicidan. Espero que no crean que estoy haciendo alguna alusión a asuntos bastante más cercanos a nosotros. Ya veremos, ya veremos. A veces los intentos de suicidio no resultan porque alguien tuvo el servicio de arrebatarnos de las manos el arma. Y eso sería todo. Nos vemos mañana.